Prediabetes y diabetes. ¿Cómo se diagnostica? La diabetes mellitus es un grupo heterogéneo de desórdenes metabólicos caracterizados por la hiperglucemia. Dentro de estos desórdenes vemos alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas que producen defectos en la secreción de insulina, en la acción de esta o en ambas circunstancias. El término de prediabetes, también llamada hiperglucemia intermedia o disglucemia, implica la presencia de una glucosa basal alterada o llamada también glucosa anormal en ayunas, de una intolerancia a la glucosa o de ambas condiciones a la vez. Todas ellas implican un riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2 y de sufrir complicaciones cardiovasculares en el mediano o largo plazo. A medida que los niveles de glucosa van incrementando, las complicaciones cardiovasculares se van haciendo más prevalentes. Vemos que a partir de 6.3 milimoles de glucosa, el equivalente a 110 miligramos por decilitro, las complicaciones de retinopatía incrementan en frecuencia, tanto retinopatía diabética. Igual vemos que en este estudio el punto de corte de 6.3 determinó el incremento de una frecuencia de la retinopatía en este estudio de población australiana. Hablando de enfermedad aterogénica, también vemos de que a partir de este punto las curvas empiezan a incrementar en incidencia de enfermedad vascular. Si hablamos de hemoglobina glicosilada, esta vemos que a partir del 6% de hemoglobina glicosilada, los riesgos de sufrir enfermedad cardiovascular se ven incrementado, determinado por retinopatía, nefropatía o neuropatía. Todas estas curvas empiezan a incrementar a partir de este punto de 6% de hemoglobina glicosilada y van aumentando en forma exponencial. Si hablamos de prevalencia de retinopatía diabética nuevamente, vemos que en ciertos niveles de glucosa las curvas se van aumentando en forma exponencial. Si hablamos de glucosa en ayunas, el punto de corte es más o menos entre 6.2 y 6.4 milimoles, o una glucosa postprandial a partir de 10.6, el equivalente a 190 miligramos por decilitro, o de hemoglobinas glicosiladas a partir de 5.9, empiezan a subir todas las complicaciones de la retinopatía. Es así que en base a varios estudios de observación de las complicaciones cardiovasculares, la Asociación Americana de Diabetes determinó que el valor normal de glucosa debería considerarse en menos de 100 miligramos por decilitro o de hemoglobina glicosilada en menos de 5.7, mientras que para la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes, la glucosa normal es menos de 100 miligramos por decilitro o la hemoglobina glicosilada menor a 6%. La Asociación Americana de Diabetes nos ha dado una serie de pautas y criterios para poder hacer un diagnóstico correcto de diabetes. Estos criterios son tener una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 o 7 milimoles, o tener una glucosa postprandial mayor o igual a 200 miligramos por decilitro o a partir de 11.1 milimoles, después de una sobrecarga de glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra, o tener una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, o tener una glucosa
al azar mayor o igual a 200 acompañada de síntomas de hiperglicemia o de crisis de hiperglicemia. Hay que tener en cuenta de que se deben tener o se deben cumplir dos de estos criterios en una sola prueba, o que se tenga un criterio de los mencionados en dos pruebas diferentes. Para la prediabetes, el ADA también nos recomienda los criterios de una glucosa en ayunas entre 100 y 125, una glucosa postprandial entre 140 y 190 o una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%. Aquí vemos el resumen de lo dicho anteriormente. Nosotros nos basamos en los criterios dados por la Asociación Americana de Diabetes. Tenemos que una glucosa menor a 100 es normal, o una glucosa postprandial menos de 140 o una hemoglobina glicosilada menor a 5.7. Si hablamos de diabetes, debería la persona tener una glucosa para diagnóstico mayor o igual a 126, una glucosa postprandial en mayor o igual a 200, o una glucosa al azar acompañada de síntomas de diabetes mayor a 200, o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. Todo lo que caiga entre estos valores va a caer en el grupo de prediabetes. Así, si la glucosa en ayunas está entre 100 y 125, la llamaremos glucosa anormal en ayunas. Si está la glucosa postprandial entre 140 y 190, hablaremos de intolerancia a la glucosa. O si estamos con una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4, ya estaremos en el grupo de prediabetes. La importancia de determinar este grupo de riesgo es por el riesgo relativo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Como dijimos, a medida de que aumentan los niveles de glucosa, el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular incrementa. Aquí vemos de que personas con ya enfermedad cardiovascular establecida, que tengan niveles normales de glucosa, tienen un riesgo relativo de producir infarto en un 6%. Si esta misma persona con enfermedad cardiovascular está en el grupo de intolerancia a la glucosa, su riesgo ya es un 12%, o sea, está duplicando el riesgo de una población que no tiene, que tiene glucosas normales. Y si hablamos de pacientes con reciente diagnóstico de diabetes, el riesgo aumenta a un 18%, y si hablamos de personas ya diabéticas de larga data, su riesgo de sufrir infarto es de un 27%. Es por eso que debemos tener en cuenta que es importante determinar a la población que se encuentra en riesgo de sufrir algún evento cardiovascular basados en su glucosa. Pero no le vamos a hacer un dosaje de glucosa a la población en general, porque no sería práctico. Es por eso que debemos usar un cuestionarios o escalas de riesgo para la detección de prediabetes y diabetes, como sistemas de detección primaria para identificar subgrupos en la población. En una segunda etapa, una vez identificados estos grupos de riesgo, se podría aplicar las pruebas de glucosa para que de esta manera utilicemos los recursos en salud de manera más eficiente. Un cribado oportuno o screening oportuno es la realización de pruebas de glucemia sobre poblaciones que presentan un mayor riesgo de padecer prediabetes o diabetes tipo 2. Esta estrategia permite conocer una situación de prediabetes prevalente, así como diabetes no diagnosticada.
La Asociación Americana de Diabetes nos da a una serie, nos recomienda eh, la realización de estas pruebas en base a poblaciones que tengan ciertos criterios de riesgo. Por ejemplo, si tenemos pacientes con obesidad o sobrepeso acompañado de uno de los siguientes factores de riesgo, como son familiares cercanos con diabetes, papá, hermanos, que pertenezcan a una raza o etnicidad identificada como riesgosa, como americanos, africanos o latinos, que tengan historia de enfermedad cardiovascular, que tengan historia de hipertensión, que tengan historia de niveles de colesterol HDL menor a 35 o de triglicéridos mayor a 150, o que sean mujeres con ovario poliquístico, o que sean personas con sobrepeso u obesidad inactivos o sedentarios, o que tengan algún rasgo de insulinoresistencia, por ejemplo, acantosis nigricans. También deberíamos realizar pruebas de screening en personas o pacientes que ya hayan sido determinados con prediabetes en forma anual. Mujeres que hayan tenido diagnóstico de diabetes gestacional, se les debería hacer la prueba cada 3 años, o personas en general mayores de 45 años. Deberíamos tenerlos en cuenta para hacerles una prueba de screening o de cribado para diabetes o prediabetes. Mínimo cada 3 años, para que no se nos escape ningún cuadro de diabetes de nuevo. Podemos aplicar cuestionarios en base a parámetros clínicos, que sería la forma más económica y rápida de empezar a hacer estas pruebas de despistaje a la población. Por ejemplo, tenemos este cuestionario validado por la Asociación Americana de Diabetes, en, en los cuales nos hablan de ciertos parámetros para poder aplicarles un puntaje, y en base a eso determinar a qué persona vamos a aplicar los test de laboratorio. Estos parámetros eh, tienen que ver con la edad, con el sexo, si ha habido diabetes gestacional o no, si hay familiares diabéticos, si ha tenido algún diagnóstico de hipertensión recientemente, o si hay sedentarismo, o ver cómo está su índice de masa corporal. Si cumplimos 5 de estos criterios, o un puntaje igual o mayor a 5, estas personas deberían pasar a un screening ya más completo para diabetes o prediabetes. Del mismo modo, los europeos han desarrollado un cuestionario un poquito más complicado, pero que han sido validados para su población, y en base a este cuestionario, por ejemplo, hecho en Finlandia, nos dan el riesgo individual de desarrollar la diabetes en un plazo de 10 años. Esta escala es la escala de FINRISK. Y al igual que la escala de la Asociación Americana de Diabetes, se basa solo en parámetros clínicos. ¿Cuáles son estos parámetros? Edad, índice de masa corporal, perímetro abdominal, sedentarismo, si come frutas o verduras, si hay historia de hipertensión, o si se le ha detectado alguna vez algún nivel alto de glucosa en sangre, y finalmente el antecedente familiar. En base a estas preguntas vamos sumando los puntos, y nos va a ir determinando qué riesgo tenemos de desarrollar diabetes en los próximos 10 años. Vemos que si tenemos más de 5 puntos, ya nuestro riesgo es del 50%, que corresponde a un nivel muy alto.
En base a estos cuestionarios, podemos aplicarlo en la población a partir de los 40 años de edad o personas que tengan un riesgo elevado de diabetes. Los europeos nos recomiendan en estos pacientes la aplicación de este cuestionario del FINRISC. Si tenemos un puntaje menor a 15, solo podemos repetir el cuestionario cada 4 años. Pero si ya cumplimos 15 o más puntos, ya el siguiente paso es solicitar una glucosa basal o en ayunas a las personas. Si nos sale en menos de 110, eh, solo recomienda repetir este cuestionario cada año. Recordemos que para los europeos el valor normal es menor a 110, mientras que para los americanos el valor de glucosa normal es menos de 100. Si tenemos una glucosa mayor a 125, entonces ya con eso ya estamos determinando que el paciente es diabético. En este caso no es necesario tener dos valores o más de glucosa como lo recomienda la Asociación Americana de Diabetes, porque aquí estamos sumando un cuestionario validado de más de 15 puntos. Con una glucosa más de 125 es suficiente para determinar que la persona ya está en diabetes. Ahora, en el camino intermedio, si nuestra glucosa sale entre 110 y 125, el siguiente paso es pedir una hemoglobina glicosilada. Si nos sale más de 6.5, ya estamos hablando de diabetes, y si estamos en menos de 6.5, solo estamos hablando de prediabetes. También podríamos solicitar un test de tolerancia a la glucosa. Siempre recordar que debe ser hecho con 75 gramos de glucosa anhidra. Si esta test nos sale con una glucosa de menos de 140, que es lo normal, nos quedamos con una glucosa anormal en ayunas o glucosa basal alterada. Recordemos de que este camino parte de una glucosa ya que no está normal, pero no en rangos de diabetes. Entonces solo quedaría en este punto. Pero si además de la glucosa anormal en ayunas, ya tenemos que la tolerancia a la glucosa termina con 140 o 190 miligramos por decilitro de glucosa, entonces ya estamos hablando de una intolerancia a la glucosa. Y si ya el paciente termina con una glucosa mayor o igual a 200, también ya estamos determinando que el paciente está con diabetes. Ahora, si la persona tiene más de 45 años o está en riesgo de diabetes, ya no sería oportuno aplicar el cuestionario, sino ir de frente a una glucosa plasmática basal. Lo- Esta misma recomendación también tiene la Asociación Americana de Diabetes. Si nuestra glucosa sale, digamos, normal, es recomendable repetir cada 4 años esta glucosa en pacientes que solo por que tengan mayor de 45 años o anualmente en las personas que ya hayan tenido o que tengan algún riesgo de diabetes de los cuales mencioné anteriormente. Si la glucosa sale en niveles de prediabetes, vamos al mismo paso que describí en la lámina anterior. Podemos pedir una tolerancia oral a la glucosa o una hemoglobina glicosilada para determinar si estamos en prediabetes o en diabetes. Y si la glucosa ya sale más de 125, pues ya estamos hablando de que la persona está con diabetes. La importancia de tener estos conceptos es eh, actualizar nuestro pensamiento y afirmar que en realidad la prediabetes sí existe y como tal tiene sus propios niveles de riesgo de enfermedad cardiovascular que son diferentes a la población general y de la población con diabetes. La importancia de esto es estratificar justamente a esta población por el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y todo ello nos debe llevar a tomar medidas para un diagnóstico temprano de diabetes.
Recordemos de que antiguamente, cuando se hacía el diagnóstico de diabetes, se dice que ya la persona ha avanzado en su riesgo de enfermedad cardiovascular casi un 50% del camino. Entonces, la idea de tener estas estrategias a la mano es poder hacer un diagnóstico precoz, tanto de prediabetes como de diabetes, para tomar acciones que nos permitan evitar en un futuro las complicaciones cardiovasculares en la población en general. Muchas gracias por su atención.